Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos de Escuela de Mayordomía. Estamos muy agradecidos con el Señor por esta oportunidad que nos da y que nos permite llegar hasta los diferentes países, tanto locales, nacionales como internacionales, para poder ser preparados y equipados a la luz de la palabra. En esta oportunidad vamos a estudiar juntamente con usted la enseñanza número 7, que es acerca de la mayordomía de José. Y déjeme antes de comenzar felicitarle por esa grande decisión que usted ha tomado de poder prepararse, equiparse y que sean activados esos dones y talentos con los cuales Dios le ha enviado a esta dimensión llamada tierra. Pero para iniciar vamos a ponerlo en las manos del Señor, ya que Él es nuestro mejor maestro. Él es el que nos guía como el Señor Espíritu Santo para poder conocer y tener la revelación de cómo debemos administrar todo aquello que Él nos ha entregado. ¿Me acompaña a orar? Padre, en el nombre de Jesús, te damos todas las gracias porque eres bueno, porque eres fiel y porque para siempre es tu misericordia. En este momento disponemos nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para ser preparados, equipados y edificados a la luz de la palabra. Toma tú todo el control y enséñanos el camino que debemos recorrer, haciendo buen uso de cada una de las herramientas, de los dones, de los talentos y de las habilidades que tú nos has entregado. Declaramos y establecemos que a la manera de José desarrollaremos una buena mayordomía con todo lo que tú nos has entregado. Lo creemos, lo declaramos y lo establecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mire qué maravilloso es podernos desarrollar en este tiempo a la manera como un hombre en el Antiguo Testamento lo hizo, que fue José. Y es así como José nos muestra que la mayordomía realmente es un estilo de vida. Es una forma de conducirnos, una forma de comportarnos, una forma de ser enseñados para poder hacer un buen uso de los recursos que Dios nos ha entregado. Es así como en esta tarde vamos a conocer acerca de algunos puntos que vamos a estudiar. Así que prepare su cuaderno, prepare su Biblia y prepare sobre todo su corazón, que esté dispuesto para poder recibir lo que el Señor quiere entregarnos en esta oportunidad. Vamos a estudiar acerca de lo que es mayordomía. ¿Quién es un mayordomo? ¿Cómo se origina la mayordomía? ¿De dónde viene este término? ¿De dónde viene este desarrollo? ¿De dónde viene esta forma de desarrollar las cosas? También vamos a conocer algunos mayordomos que se desarrollaron de una manera tan maravillosa a la luz de la palabra. Vamos a conocer la mayordomía que desarrolló José, que es esa mayordomía que necesitamos usted y yo también desarrollar para hacer todo como le agrada a Dios. También es importante el poder estudiar qué cualidades deben existir en un mayordomo. Esas cualidades que usted ya las tiene, pero que necesita hoy poder potencializarlas para desarrollar lo que Dios tiene para nosotros. Asimismo, estudiaremos algunos principios básicos para desarrollar una buena mayordomía. Mire 7 puntos esenciales que estudiaremos con la ayuda del Señor el día de hoy. Entonces comencemos. ¿Qué es mayordomía? Si usted busca esta definición en un diccionario, encontrará que mayordomía es un cargo, es un empleo o la administración ¿de qué? De bienes, de recursos, reconociendo que nada es nuestro, que estamos administrando lo que le pertenece a otra persona. Y esa persona nos encontró dignos de confianza para poder entregarnos lo que a él le pertenece para que lo desarrollemos. Si lo llevamos al ámbito espiritual, es el reconocimiento de que todo es de Dios y que nosotros somos puestos para administrar lo que le pertenece a Él. ¿Y dónde lo encontramos? Acompáñenme en Salmos 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que Él habitan. Esto nos deja más que claro que todo lo que existe en este tomo llamado tierra, en esta dimensión llamada tierra, le pertenece a Dios.
los recursos que tenemos, nuestra vida misma es de Él, sus hijos, su casa, todo es del Señor. Pero como nada es nuestro y todo le pertenece a Él, Él anda buscando administradores o mayordomos para que desarrollen su labor en este tiempo, a fin de que logremos potencializar, darle crecimiento y multiplicación a lo que Él nos delega. Sin lugar a dudas, el principio, si vamos al principio de lo que es la mayordomía, encontraremos y nos daremos cuenta de que cuanto nosotros somos, cuanto tenemos y cuanto podemos hacer, es por Dios y para Dios. Cuando tenemos claro estos principios, realmente vamos camino al éxito. Vamos camino a recibir la grande bendición que Dios tiene para sus mayordomos. Es decir, que todo lo que yo soy, todo lo que tengo y todo lo que yo puedo hacer es por el Señor y para Él. Ya que sabemos que es mayordomía, que es la administración de los bienes de un amo, de un Señor que nos ha delegado a nosotros como dignos de confianza, entonces veamos quién es ese digno de confianza quien escogieron. Ese digno de confianza es un mayordomo. Y si lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿quién era un mayordomo? Nos damos cuenta que es el que tenía la responsabilidad de cuidar bien, no solo cuidar, es hacerlo bien, desarrollar, aumentar, hacer prosperar lo que era propiedad de su amo. Siempre, desde el Génesis en adelante, podemos ver que Dios siempre necesitó mayordomos a quien delegar para el cuidado de lo que Él creó. Desde el Edén, allí escogió a un grande mayordomo que fue Adán, y así sucesivamente grandes hombres a los cuales el Señor escogió para hacer proezas en esta tierra. Y en este tiempo también el Señor está buscando mayordomos, hombres y mujeres dignos de confianza, fieles a Él, para poder depositar las riquezas del reino aquí en la tierra. Riquezas materiales, riquezas familiares y riquezas espirituales. Y usted es uno de ellos. Si nos vamos al Nuevo Testamento, también existieron grandes hombres a los cuales Dios entresacó o seleccionó para poder desarrollar la grande comisión. Y uno de los grandes ejemplos que podemos mencionar, que es el que nos da toda la pauta para ver la forma como debemos hacerlo, fue nuestro Señor Jesucristo. Él vino a cumplir una grande comisión aquí en la tierra y lo hizo por amor. Qué hermoso desarrollar una mayordomía y desarrollarnos como mayordomos bajo el principio del amor. El amor por el Señor, el amor por lo que Él nos delega, porque esto marca la diferencia. Él vino no a cumplir su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre, en beneficio y rescate por usted y por mí. Eso es lo maravilloso. Entonces vemos que casi a la manera de Jesús, hubieron mayordomos que incluso tuvieron que sacrificar algo de ellos. Desarrollar mayordomía a veces involucra sacrificar tiempo, sacrificar horas, sacrificar recursos y sobre todo la disposición para poder hacerlo. Entonces vemos que el mayordomo realmente es un sirviente principal en una casa. Cuando usted se integra a un área a servir, usted se está desarrollando como un mayordomo de este tiempo. También es el encargado de la organización del servicio y de la administración, mire, de los gastos, de todo lo que conlleva el servicio. Es la persona a cuyo cargo estaba en aquel tiempo la casa real, el cuidado de la servidumbre de ese lugar, de ese estado. Y lo podemos definir como el principal de un palacio, a cuyo cargo estaba el cuidado y gobierno de la casa del rey. Y sobre todas las cosas, es el mayor sobre la casa. ¿Por qué? Porque el mayor en el reino de los cielos es aquel que sirve. Pero independientemente de todas estas definiciones, la definición más grande que podemos decir acerca de lo que es un mayordomo es servicio. Servir a los demás por amor y en amor. Eso es lo maravilloso y es lo que nos pide el Señor a usted y a mí en este tiempo. Pero como Casa de Benecer somos enseñados a ir más allá de lo que una palabra significa
¿verdad? Quizá usted dirá, ay no, hermana, eso del hebreo, del griego me aturde, no sé cómo encontrarlo, yo mejor solo las citas bíblicas. Está bien, tal vez no sea tan sencillo, pero usted es un hombre y una mujer que pertenece a nuestra casa, a la misión Ebenecer, en donde somos como casa aquí local, prosperados por la palabra. Y es importante que conozcamos de dónde vienen los términos para tener una profundidad y una mayor amplitud de lo que significa una palabra. Entonces, si buscamos en el latín la palabra mayordomo, vemos que esta se dice mayor, la primera palabra, significa alguien superior o principal en algo. El segundo término, domus, de donde se forma mayordomo, domo o domus, significa casa. Es decir, que un mayordomo es el mayor o el principal dentro de una casa. Pero porque manda, porque dirige, no, porque sirve. Y si lo buscamos en el griego, porque ya es el Nuevo Testamento, entonces vemos que mayordomo viene del griego oikonomos. Y oikonomos significa casa. Y nomos significa ley, es decir, las reglas que rigen una casa para poder desarrollar una labor. Mire qué maravilloso este término tan pequeño. Pero en resumen, mayordomo es un administrador, es un servidor a quien se le confieren cosas valiosas de una casa para que él las haga crecer o las desarrolle. La Biblia nos enseña realmente que debemos ser buenos administradores de lo que el Señor nos ha dado, porque todo lo que tenemos es de Él. Nosotros únicamente somos sus administradores, sus mayordomos. ¿Y qué debemos administrar? Hay muchas cosas que usted y yo somos llamadas a administrar, a dirigir, a cuidar, a desarrollar, pero entre ellas podemos mencionar nuestra vida misma. Debemos saberla conducir, debemos sabernos conducir, debemos administrar nuestros tiempos, debemos saber administrar los recursos que Dios nos entrega, debemos administrar nuestra familia de una manera como le agrada a Dios. Los negocios, si usted es un empresario, tiene que saber administración. Los dones que Dios le ha dado, los talentos, las habilidades, debemos saber administrarlos como a Él le agrada. Es decir, que todo lo que usted y yo poseemos y que está a nuestro alrededor, somos llamados a ser administradores de ello, reconociendo que todo le pertenece al Señor. Entonces, si lo hacemos de la manera como a Dios le agrada, Él está determinado a que nosotros prosperemos en todo lo que desarrollamos. Y prosperidad no le estoy hablando solo de dinero, es hacer crecer, producir aquello que somos llamados a hacer. Por ejemplo, si Dios le ha dado un don, es de ir desarrollarlo, prepararse. ¿Para qué? Para que sea beneficioso para otros. Ahí usted está prosperando el don que Dios le dio. Y aprender a ser buenos, y no solo buenos, también sabios, mayordomos del Señor. Entonces vayámonos a la palabra escrita. Primera de Pedro 4:10 nos lo enseña. En la Biblia, palabra de Dios para todos. Cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas. Primera de Pedro 4:10 nos da toda el pie de imprenta de lo que usted y yo somos. Y nos afirma de que por lo menos un don recibimos de Dios nosotros. Y usted tiene una gama de dones que Dios le ha dado. ¿Y para qué cree que se los dio? Para beneficio de los demás, para servir a mi hermano menor. Y si así lo hacemos, entonces seremos esos buenos administradores del generoso amor que Dios nos ha dado de tantas formas. Porque por amor nos ha dado tantas cosas, nos dio a su Hijo. Pero por amor nosotros también tenemos que servirle a Él y usar esos dones. No para vanagloria, no para exaltarnos, sino para servir a nuestro hermano que viene en crecimiento. Entonces, si servimos a los demás, si usted utiliza esos recursos, esos dones, esos talentos que Dios le ha dado, seremos
buenos administradores del generoso amor que Dios nos ha dado y manifestado de tantas formas. El hecho que tengamos vida es una manifestación del amor de Dios. Que seamos salvos es una manifestación del amor de Dios. Que usted tenga una familia es una manifestación del amor de Dios. Que usted tenga un empleo, que usted tenga un trabajo o un negocio, es una manifestación del amor de Dios. En cada una de las facetas de nuestra vida vemos la manifestación del amor de Dios y de igual manera tenemos que hacerlo nosotros ¿cómo? Sirviendo. Pero lamentablemente se dan algunos casos, quizá pocos, pero sí se dan de personas que no son conscientes de la mayordomía que Dios demanda de sus hijos, de lo que Él realmente nos pide que nosotros hagamos. Y como mayordomos de Dios debemos de saber que vamos a ser evaluados, aún administrando lo poco o administrando lo mucho que nos ha llegado a nuestras manos. Uno de los ejemplos que podemos encontrar en la Biblia de los que no tuvieron una buena mayordomía y no se enfocaron en servir a los demás fue el hijo pródigo. Este insistió tanto en pedirle su herencia a su padre y se la dio, pero se fue de casa y malgastó todo lo que le habían dado como heredad. Y donde lo encontramos en Lucas 15 al 13, la parábola del hijo pródigo. Dice, se fue lejos de casa. ¿A dónde se fue? A una provincia apartada, una provincia lejana. ¿Y qué hizo allí? Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Le dieron una herencia, le dieron un tesoro, le dieron algo grande que como familia se tenía y él simplemente la tomó y la despilfarró. Hizo lo que a él le parecía y no realmente lo que agradaba a Dios. Podemos ver que no importa si es poco o es mucho lo que Dios nos ha entregado, con eso poco, con eso mucho, nosotros debemos ponerlo a trabajar al servicio de Cristo. Y sin lugar a dudas, la productividad va a venir a nuestras vidas. Pero si actuamos como el pródigo, nos pueden dar una cantidad muy grande, nos pueden dar una bendición muy grande, una familia muy grande, pero si no sabemos aplicar la mayordomía que agrada a Dios, definitivamente podemos caer en lo que hizo el hijo pródigo. Pero qué tremendo, ¿verdad? Que él pide la herencia, la gasta y cuando se ve en unas condiciones tan deplorables, él viene un arrepentimiento a su corazón y a su vida y decide regresar a la casa de su padre. Y él, como era un hijo, lo reciben como tal. Mire qué maravilloso es nuestro Dios, que a pesar de los errores que se cometan, Él está con sus brazos abiertos esperando a sus hijos. El pródigo no fue vituperado, no fue rechazado, el padre lo estaba esperando. ¿Por qué? Porque él tenía algo maravilloso, era un hijo. Y usted y yo somos hijos. Por lo tanto, tenemos derecho a herencia, pero esa herencia debemos saberla administrar y manejar. Y esa herencia son los dones, son los talentos, son las habilidades, son sus servicios, su familia, su vida, para que usted y yo la administremos como a Él le agrada. Pero qué tremenda lección la que le dan, la que recibe el pródigo cuando él regresa a la casa de su padre. Quizá él se imaginó que lo iban a ignorar, lo iban a discriminar o lo iban incluso a regañar por lo que había hecho. No, el padre simplemente lo abraza, lo besa y prepara una fiesta y un banquete para él. ¿Y quién es un pródigo? Pródigo, si usted busca esa definición, es quien despilfarra o gasta sin cuidados sus bienes, lo que ha recibido. Es que lo malgasta. Y dice una versión, lo malgasta a tal forma hasta que no le queda nada de la herencia recibida por el mal uso de ella. Pero usted y yo somos esos hijos obedientes que vamos a administrar correctamente lo que Dios nos ha dado. Y vamos a tener misericordia por los pródigos que regresen, porque hay hermanos mayores dispuestos a poder atenderle, dispuestos a poder servirle en amor, no trastocando o declarando lo que él vivió, sino declarando lo que Dios dice que es un hijo. Eso es lo maravilloso de este caminar. Pero veamos un punto número 3.
¿De dónde viene la mayordomía? La mayordomía viene desde, si usted lo lee en la Biblia, desde el libro de Génesis en adelante. ¿Cuándo? Cuando Dios creó al hombre y a la mujer. ¿Y qué fue lo que dijo en Génesis 1:26? Entonces dijo Dios hablando, Dios declarando palabra. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Y para qué lo vamos a hacer así? Para que tenga potestad. ¿Sobre quiénes? Sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias y sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto nos enseña que fue puesto un ADN dentro de él para que sea el representante de Dios aquí en la tierra. ¿Y cómo lo va a representar? Como un buen administrador, haciendo buen uso de esa autoridad, de esa potestad y de esa delegación que Dios nos da a cada uno de nosotros como hijos. Entonces vemos que Dios crea a su imagen y a su semejanza y le da potestad sobre todo lo que esté en el mar, en los aires y en la tierra. De igual manera, vemos que desde que Dios creó el universo, estableció un principio para gobernarlo. Y el principio es la delegación de autoridad. Reconociendo que Dios mismo es la autoridad máxima, pero delega autoridad en sus escogidos, en sus hijos, en sus mayordomos, en sus administradores. Qué maravilloso es este principio de la autoridad delegada que usted ya lo estudió anteriormente. Entonces, Dios le da al hombre, allí en Génesis 1, potestad. Y esta palabra, si la buscamos en el original, es la palabra radá. Y radá significa estar a cargo, es dirigir, es dominar, es enseñorearse, es decir, ser mayordomo, desarrollar una mayordomía. Y mire, le da dominio, le da autoridad y le da dominio. ¿Dominio sobre qué? Sobre el mar, sobre el cielo, sobre la tierra. En el mar sobre los peces, en el cielo sobre las aves y las bestias, y en la tierra sobre todos los animales que se arrastren en ella. Entonces, qué dominio tan completo y tan integral. ¿Y a quién se lo da? A un hombre, a un mayordomo, a un administrador llamado Adán. Entonces, desde el inicio Dios ha querido delegar en sus hijos, en sus mayordomos. ¿Para qué? Para que en conjunto, como un equipo, en sinergismo, logremos desarrollar los proyectos de Dios aquí en la tierra. Y si nos vamos antes de Adán, en el tiempo de los ángeles, Dios también nombró una cabeza federal para poder tener esa jerarquía sobre toda la creación angelical. Desde siempre Dios ha tenido en su corazón escoger a hombres y mujeres fieles, capaces para poder desarrollar esa mayordomía. ¿Por qué? Porque Él necesita supervisores y administradores. Entonces al hombre le fue dado autoridad y potestad. Génesis 2 podemos ver que Dios delega a Adán esta mayordomía. Pero también esa mayordomía que fue puesta en Adán no se queda ahí, también es puesta en usted, para que usted haga buen uso de todo lo que Dios le ha entregado. ¿Por qué? Porque somos los mayordomos de este tiempo. Puede usted declararlo ahí donde se encuentra y puede decirlo con autoridad, puede decirlo con convicción. Somos los mayordomos de este tiempo para administrar todo lo que el Señor nos ha entregado para desarrollarlo en esta dimensión llamada tierra. Y lo haremos con responsabilidad, reconociendo que todo viene de Él y todo regresa a Él. Eso es lo maravilloso de poder desarrollar la mayordomía. Entonces vemos que esa delegación otorgada por Dios hacia el hombre representa un título de mayordomía, pero para que ésta se pueda ejecutar deben darse dos condiciones. No solo es tener la autoridad y el dominio. ¿Qué hago con esa autoridad y con ese dominio? Hay dos condiciones que Dios nos está otorgando o dando esta tarde. Y número 1 es crecer y número 2 es multiplicar lo que Él nos ha dado. No es tomarlo, guardarlo, engavetarlo, enterrarlo, no. Tenemos que hacerlo crecer y tenemos que
multiplicar lo que Dios nos ha dado. Por eso le dice al Señor a Adán en Génesis 1:28, creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejercer potestad. Ordenó también Jehová al hombre y a la mujer. Les da una delegación, una investidura de autoridad, pero ¿para qué? Para que sea desarrollada aquí en la tierra y pueda haber ese crecimiento y esa multiplicación. Entonces vemos que Génesis 1:28 en resumen nos enseña, número 1, crecer, número 2, multiplicar, número 3, llenar, número 4, someter y número 5, ejercer autoridad. Pero vemos que el fundamento para ejercer autoridad, que es con el que cerramos, es el crecimiento, es la madurez, es el desarrollo en nosotros. Porque qué tremendo, en el ámbito secular, primero lo que se busca es ejercer autoridad. Pero aquí en Dios primero es el crecimiento, para luego cerrar con esa autoridad ejercida por parte de cada uno de nosotros. Esto es lo maravilloso. Entonces vemos que al hombre le fue solicitado crecer y multiplicarse. ¿Para qué? Para finalmente poder ejercer autoridad. Si vemos esa palabra y la estudiamos, ay, perdone usted que dirá, sí, pero tanta palabra me aturde, usted vaya tomando nota en su cuaderno. En algún momento le va a servir para desarrollar un tema, para desarrollar una prédica donde Dios a usted le dé la oportunidad de hacerlo. Esta palabra crecer, si lo buscamos en el hebreo, es la palabra pará. Y pará significa llevar fruto, aumentar, crecer, ser fértil, ser fructífero, fructificar, dar fruto, multiplicar, producir y retoñar como renuevos. Es decir, que cuando el Señor nos da esa autoridad es para que usted y yo crezcamos. ¿Y cómo vamos a crecer? Siendo fértiles, fructíferos, dando frutos, multiplicando, produciendo lo que Dios nos ha dado. Y número 2, después de crecer, viene la multiplicación. Y se dice rabá, y rabá es aumentar, es abundancia, es ser amplio, es cantidad, es colmar, es algo demasiado, es dominar, es engrandecer, ensanchar, es multiplicación, es ser numeroso, ser grande. Aquí ya cuando somos grandes estamos dispuestos y habilitados para poder multiplicarnos, pero no grandes para vanagloria de nuestra, sino grandes porque hay madurez y crecimiento en nosotros. Entonces podemos decir que para poder ejercer la autoridad dada por Dios, primero debemos crecer. Y este crecimiento es algo que se da internamente. ¿Y cómo lo logro? Con la preparación como lo está haciendo usted en este tiempo en Escuela de Mayordomía. Una vez que yo crezco, que me preparo, que hay madurez en mí, entonces estoy listo para poder multiplicarme en otros, es decir, poder dar frutos y que sean agradables al paladar de los demás. Es decir, que pará y rabá, debemos tener en nosotros pará y rabá, crecimiento y multiplicación, porque para multiplicarnos correctamente debemos nosotros crecer internamente primero. Por eso hay una cita bíblica que dice, en nada difiere el niño del esclavo en cuanto a una herencia. Nosotros como hijos de Dios debemos procurar crecer y entregar esas áreas que no agradan a Dios para poder tener esa amplitud, ese ensanchamiento, como dice la palabra, en lo que es crecimiento. Entonces, crecer es necesario para que usted pueda multiplicarse en otros, porque si todavía hay áreas en nosotros que son perjudiciales, vamos a reproducir cosas que no son agradables a Dios, porque se puede multiplicar y reproducir tanto lo bueno como lo malo que haya en nosotros cuando enseñamos a nuestros hermanos menores. Entonces es importante que en nosotros se dé un crecimiento, porque ciertamente no hay multiplicación sin antes haber un crecimiento interno. Es decir, no hay rabá sin pará. Mire qué hermoso cómo nos salió en rima. No hay crecimiento, no hay multiplicación sin crecimiento. No hay rabá sin pará. Esforcémonos por ser equipados, preparados cada día. Pidámosle al mejor de los maestros, a un ayo que tenemos a disposición, que es el Espíritu Santo, para que Él nos enseñe
a cancelar algunas áreas que no son agradables a Dios y logremos crecer correctamente, como un árbol en una dirección exacta y que va a dar frutos agradables para los demás. Entonces, vemos el mayor de los ejemplos que tenemos en la Biblia, nuestro Señor Jesús. Él pasó 30 años en crecimiento para multiplicarse por 3 años. Mire qué hermoso. Veamos Lucas 2:52. Jesús seguía creciendo. O sea, no dejó de crecer cada día, cada día, cada día, cada día, como la luz de la aurora. ¿Y en qué seguía creciendo? En sabiduría y estatura. Y gozaba más y más del favor de Dios y de la gente. Mire, nuestro Señor Jesús estaba en un permanente crecimiento. Y esa es la medida o la dirección y la ruta que usted y yo debemos transitar. ¿Para qué? Para alcanzar esa estatura del varón perfecto. Jesús pasó 30 años creciendo, aprendiendo, fundamentándose, teniendo un fundamento sólido, y 3 años multiplicándose. Entonces es muy necesario prepararnos para cuando la oportunidad venga, juntamente se tomen de las manos y usted pueda desarrollar ese llamado, ese ministerio que Dios le ha entregado. Y hoy el Señor, así como salió al encuentro a muchos hombres y mujeres en el Antiguo y Nuevo Testamento, hoy sale a nuestro encuentro para decirnos que crezcamos y nos multipliquemos. Es por ello que usted y yo estamos preparándonos en Escuela de Mayordomía para dar frutos. ¿Y dónde vamos a dar esos frutos o cómo? Sirviendo. Y así poder dejar un legado a nuestras generaciones y que éstas a su vez lo puedan perpetuar. Ese es todo el kit del asunto. El poder servir de tal manera que sea un legado para nuestros hijos, que sea un legado para nuestros nietos y para todas las generaciones hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos que nos desarrollamos como mayordomos ejerciendo mayordomía. No solo es un título, es un desarrollo. Ahora veamos el punto número 4. Algunos mayordomos que se desarrollaron en la Biblia, hay muchos, pero vamos a mencionar algunos de ellos. Uno de ellos es Eliezer, que fue el mayordomo de Abraham y lo encuentra en Génesis 15:2. Otro mayordomo es Aizar, y Aizar fue un mayordomo en los tiempos de Salomón y lo encuentra en Primera de Reyes 4:6. También tenemos a Eliseo, que Eliseo fue un mayordomo de Elías. Y mire, tanta bendición que recibieron estos mayordomos, que en el caso de Elías recibió una unción de una manera duplicada para hacer milagros. ¡Qué maravilloso! Y lo encontramos en Segunda de Reyes 2:9. También estaba el mayordomo Eliaquín, mayordomo del rey Ezequías, en Segunda de Reyes 18:18. Un quinto mayordomo, Abdías, fue mayordomo del rey Acab, en Primera de Reyes 18:3. Un mayordomo que es el que vamos a hablar en esta oportunidad, José, que fue mayordomo de Potifar y de Faraón en Egipto y que trajo grandes beneficios a su pueblo y a su familia, en Génesis 39:4. Y el mayordomo por excelencia, el mejor ejemplo a seguir, nuestro Señor Jesús, en Juan 17 del 1 al 3. Entonces, estos son algunos de los muchos mayordomos que la Biblia nos menciona, pero en este tiempo se está escribiendo un tomo en donde su nombre está escrito como un mayordomo de los últimos tiempos. Así que su nombre ahí está escrito, el de sus hijos está escrito, el de su familia está escrito, porque usted fue llamado a ser el administrador de los bienes y recursos del reino aquí en la tierra. ¿Y cómo los va a desarrollar? Sirviendo en las diversas esferas que Dios les permita desarrollarse. En su trabajo, en su casa, en su familia, en la iglesia, en el llamado que Él le tiene. Allí debe desarrollar una excelente mayordomía, como lo hicieron estos hombres en la Biblia. Entonces vemos que la mayordomía es un encargo, es algo que nos delega, pero esa delegación que nos han dado, también vendrá el dueño de todo lo que nos depositaron a nosotros a pedir cuentas, y nosotros vamos a rendir cuentas. Y en el nombre de Jesús, que cuando vengan a pedirnos esas cuentas como una auditoría espiritual, nosotros tengamos toda la documentación contable
para poder explicar y dar cuenta de lo que nos fue dado. Y lo vemos en la parábola de los talentos, en Mateo 25, del 14 al 30. Ya que como hemos visto, usted y yo no somos dueños ni de nuestra vida. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios y nosotros solo somos sus administradores por la gracia y la misericordia de Dios, reconociendo que llegará el día en donde se nos pedirá cuenta de lo que hemos hecho con lo que se nos ha entregado, así como lo que hemos realizado en nuestra vida. Veamos la parábola de los talentos. Mateo 25, del 14 al 19. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Verso 15. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Ahí repartió 8 talentos en total. A cada uno, ¿cómo definió él cuántos talentos darle a cada uno? De acuerdo y conforme a su capacidad, a la capacidad que cada uno tenía para multiplicar lo que le había dado. Y dice que después que se los entregó, se fue lejos. Verso 16. Y el que había recibido 5 talentos, fue enseguida y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Verso 17. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2, pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Verso 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Mire. Uno fue enseguida y negoció y ganó el doble. El otro fue y negoció y ganó otros talentos. Pero el tercero, como solo había recibido 1, al ver la repartición tan diferente, tan no equilibrada según él, lo que hizo es que fue y enterró su talento para cuando el Señor viniera entregarle lo que le había dado. Creo que este es un tiempo en donde debemos reconocer que lo que Dios nos ha dado, nos lo ha entregado conforme a la capacidad que tenemos. A mí me impacta el primero y el tercer siervo. El primero fue enseguida a negociar. Por eso le dieron el doble de la recompensa cuando el Señor vino, cuando este amo vino a pedir cuentas. Pero el tercero simplemente lo enterró. Así que este sea un día en el cual nos hagamos una auditoría espiritual y veamos qué estamos haciendo con los dones y los talentos que el Señor nos ha dado. ¿Somos como el primer siervo que fue enseguida a ponerlos a trabajar? ¿O somos como el tercer siervo que simplemente lo guardó para cuando el amo viniera entregarle íntegro lo que le había entregado? Ciertamente el Señor nos ha dado recursos, nos ha dado talento, dones y habilidades para que las multipliquemos, para que las hagamos crecer como sirviendo a nuestros hermanos menores. Esto es maravilloso. Y es así como ya viendo esos dones, esos talentos que hay en nosotros, qué es mayordomía y qué es un mayordomo, cómo Dios delega y cómo Él también pide cuentas por lo que nos ha entregado, pasemos al punto número 5, que es acerca de la mayordomía de José, que es la enseñanza de este día. Y vemos que José tuvo un itinerario o una transición desde su casa hasta llegar a palacio, su casa con su padre y sus hermanos, hasta llegar a palacio y ser puesto en autoridad. Un itinerario que si lo vemos de casa a palacio se ve tan agradable, tan atractivo que cualquiera de nosotros desearíamos, pero José tuvo que pagar un precio. Su itinerario no fue tan sencillo, pero lo maravilloso de lo vivido en José es que él estaba seguro que Dios estaba con él. Tal vez no sé cómo ha sido su desarrollo desde que vino a su casa a Cristo hasta la fecha. Quizá todo ha sido agradable, pero si ha sido un poco difícil el poder avanzar, quizá usted está diseñado como a José a recibir lo mejor del cielo y de la tierra, porque usted es una persona que permanece a pesar de las circunstancias y está seguro y está segura de que Dios está con usted. Y si Dios está con usted, todo saldrá
perfectamente, porque nuestro Dios es el que nos guarda, es el que nos respalda, es el que nos guía, nos protege y nos conduce hacia el camino que debemos recorrer. Entonces es maravilloso. Pero veamos quién fue José. José era el hijo de Jacob y el penúltimo hijo de él. Mire qué tremendo, era uno de sus últimos hijos, pero José tenía una particularidad en comparación a sus hermanos, era un soñador y Dios lo visitaba en sueños a él. Yo no sé si usted es como José, al cual Dios le da ideas, proyectos, visiones, sueños. Qué maravilloso ser como él. Y mire, si analizamos el nombre de José, vemos que en el original significa el que añade, Dios añadirá, el hombre que multiplica. ¿Por qué? Porque es un hombre que crece internamente para luego tener la multiplicación externamente. Usted, aunque su nombre no sea José, usted es el José de este tiempo, el hombre y la mujer que multiplica lo que Dios le ha dado. Eso es maravilloso. Veamos entonces un poquito de historia de José, aunque usted ya la conoce, Génesis 37 del 3 al 11. Dice que Israel, que es Jacob, amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez, era como su consentido. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica única y especial de mangas largas. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo. Mire qué tremendo. Y ni siquiera lo saludaban. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. José era un soñador, era consentido de su papá y nosotros somos consentidos de nuestro Padre Celestial, somos hijos amados, somos hijos consentidos. Mire lo que pasó. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que les contaba. Cuando él vino y les contó todo lo que soñó, ellos pensaron que él los iba a gobernar a ellos como hermanos, siendo uno de los menores. Y dice que después José tuvo otro sueño, era un soñador, él no paraba de soñar porque eran sueños de Dios en él. Y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. Y ellos eran 11 más José 12. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, mire, aquí ya no es el hermano que se enoja. Su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencia? Sus hermanos vemos que le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. ¿Por qué Israel meditaba en los sueños de José? Porque Jacob, llamado Israel, también era un hombre soñador. También era un hombre que anhelaba. También era un hombre que buscaba bendición en Dios. Entonces él quedó meditando. Pero a causa de todo este don y estas visitaciones que tenía de parte de Dios, sus hermanos llegaron hasta odiarlo. Quizá con la bendición que Dios nos ha dado, con esa comunión que tenemos con el Señor y Él nos visita, quizá vamos a despertar celos, envidias en los demás, pero es necesario que a la manera de José seamos hombres y mujeres sabias, prudentes, que logremos saber en qué tiempo contar lo que Dios nos da y en qué tiempo nosotros solo interceder para que tenga cumplimiento. Podemos ver que soñar es maravilloso y debemos hacerlo en Dios, porque los sueños son la materia prima para que Dios trabaje. Los sueños de José, sin embargo, eran una amenaza para sus hermanos. Así lo veían ellos. Pero esto no le impidió a José dejar de soñar, a pesar de las circunstancias que vivió. Y José, aún, ya vamos a ver el itinerario por el cual él recorrió, aún cuando llegó a la cárcel, allí se desarrolló interpretando sueños. ¿Por qué? Porque los soñadores entienden los sueños de otros. Y los que no son soñadores van a hacer que esos sueños sean abortados. Así que usted tiene que contar los sueños a aquellos que son soñadores, a aquellos que tienen visiones, comunión con el Señor, que tienen revelación. ¿Para qué? Para que le entiendan sus sueños y no sean como los hermanos tan malvados de José, que simplemente lo que hacían, porque como ellos no tenían ese don,
no tenían esa comunión con Dios, entonces ellos despertaban celos y envidias con respecto a lo que su hermano menor desarrollaba, pues creían que por la edad que tenían ellos eran los llamados a ser escogidos para tener esos sueños. Pero Dios escoge como a Él le place, Él es el soberano y en su soberanía Él escoge a sus hijos para poder tener ese tipo de manifestación con ellos. Recordemos que la vida de José no fue fácil, pero las circunstancias en las que él vivió cambiaron a medida él fue desarrollándose, pero lo maravilloso es que su carácter, su forma de soñar y de ver las cosas jamás cambió. Independientemente de lo que vivamos, que nadie nos cambie nuestros sueños, que nadie aborte nuestros sueños, que nadie sepulte nuestros sueños en Dios, porque si Dios los dio, van a tener cumplimiento. ¿Por qué? Porque a la manera de José, Dios está con nosotros. Él nunca puso en duda la fe en Dios. Su fe le dio esa forma de carácter, esa fuerza, esa fortaleza. Y sacó a luz muchas cualidades que habían en él, por lo cual salió como un mayordomo aprobado. Entonces, que las circunstancias en nosotros no cambien el desarrollo, no cambien lo que Dios nos ha dado. Vemos y veamos el itinerario de un José, del José de ese tiempo. Pasó de Canaán a Egipto, de Egipto a la casa de Potifar a la prisión y de la prisión al palacio de Faraón. Se lee muy bonito, pero qué difícil cada una de esas estaciones. En Canaán él tenía sueños, pero esos sueños despiertan la envidia de sus hermanos. Quieren hasta matarlo por esos sueños. En Egipto, llega a Egipto, es vendido por sus hermanos y es separado de su padre y de su familia. En la casa de Potifar es atacada su consagración, pero él mantiene su pureza. En la prisión es olvidado, pero él allí interpreta los sueños de otro soñador. Y en el palacio es honrado y le dan autoridad para gobernar. Mire qué difícil todo lo que vivió, pero para él no fue algo tan complicado porque sabía que Dios estaba con él y que para ese tiempo Dios lo había llamado. Lo que usted y yo hemos vivido es parte del plan perfecto de Dios, porque para este tiempo fuimos llamados. De esa situación tan difícil que estaba viviendo, de esa tal vez diagnóstico tan difícil, Dios va a sacar algo maravilloso, porque usted va a imponer manos y los enfermos van a sanar. De esa situación tan difícil económica que está viviendo, Dios le va a dar la habilidad para hacer nuevos negocios y poder ser canal de bendición para muchas familias. De todo lo que estamos viviendo, Dios va a sacar algo glorioso. Entonces vemos que la mayordomía de José se desarrolló, número 1, supervisando a sus hermanos a través de la delegación de su padre. Y allí él lo que evidenció una cualidad grande fue su obediencia. En la casa de Potifar, ya vendido como esclavo, desde él cuidó y manifestó una cualidad tan gloriosa, su pureza, así como Daniel. En la cárcel, cuando fue llevado como un prisionero, él mantuvo su actitud correcta. Y en todo Egipto, cuando fue honrado como autoridad, él desarrolló su mayordomía. Obediencia, pureza, actitud y mayordomía son atributos tan maravillosos que deben estar en nosotros para poder desarrollar lo que Dios nos ha entregado. Vemos el punto número 1, supervisando a sus hermanos. En Génesis 37:13, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Era un hijo tan hermoso su actitud que siempre estaba dispuesto a hacer lo que el Padre le ordenaba. Y esa es una figura de lo que usted y yo somos hijos y estamos dispuestos a obedecer a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre Espiritual, a nuestro Padre Biológico para hacer las cosas que ellos nos delegan a hacer. Mire, José, lo que dijo en una versión TLA, en la traducción lenguaje actual, encontramos que respondió: enseguida voy, estoy listo para ir, heme aquí, Padre. Mire qué maravilloso. Y esto lo que nos marca es una cualidad grandiosa que es la obediencia. En la casa de Potifar, recordemos que es acosado por la esposa de Potifar para tener relaciones con ella, pero José era un jovencito, un hombre que de 17 años fue llevado como esclavo a Egipto y él mantuvo su pureza.
Dice que miren lo que dice en Génesis 39:7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Pero él huía de ella, porque de este tipo de pecados no se enfrenta, no se ora, no se ayuna, que es bueno hacerlo, es huir de ello. Y fue lo que José nos marca, lo correcto que él hizo, sosteniendo y manteniendo su pureza y su consagración. Vemos que entonces fue algo tan obstinado para José, porque dice en esta versión NBB, pero ella continuó con sus insinuaciones día tras día. Ahí estaba insistentemente esa mujer, persistentemente acosándolo. A pesar, dice, que él se negaba y evitaba en todo lo posible encontrarse con ella a solas. El hombre huía, la evadía, la evitaba. Era la esposa de su señor, de su amo, del que lo había comprado como esclavo. Pero ella siguió insistiendo y esto a él le permitió, le abrió una brecha tan grande que en donde mostró que siendo joven él podía tener dominio propio. Pero ese dominio propio le pasó una factura, fue a la cárcel. Mire Génesis 39, del 8 al 9, aquí que mi Señor le decía a él, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, es decir, yo soy digno de confianza para él, yo soy su mayordomo, él me delega sus cosas y yo se las desarrollo. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mire la fidelidad de este hombre hacia su jefe y hacia Dios. ¿Cómo yo le voy a fallar a mi amo y cómo yo le haría este grande mal y pecaría contra Dios? Creo que ante lo que vivamos como hombres y mujeres de Dios en este camino debemos cuidar nuestro testimonio, nuestra consagración, nuestra pureza, porque sabemos que estamos ofendiendo al que nos delega la comisión como a nuestro Dios Todopoderoso. Y tenemos que enfocarnos en agradarlo a Él y agradar a aquel que nos da una delegación o la oportunidad para desarrollar algo, ya sea en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en el ministerio. Entonces veamos y leamos, vamos a leer Primera de Timoteo 4:12. Génesis 39, del 8 al 9. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, lo que le explicaba. Y luego le dice, no hay otro mayor que yo en esta casa. ¿Y quién es el mayor en una casa? El mayordomo. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. De todo puedo hacer uso, a todo lo puedo multiplicar, todo lo puedo desarrollar, pero tú eres la esposa de mi jefe. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Qué hermoso y qué maravilloso. Y si comparamos lo que José vivió siendo joven con lo que Pablo instruye a Timoteo en 1 Timoteo 4:12, nos damos cuenta que es una tremenda lección para los jovencitos que están recibiendo mayordomía. Le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, José era de 17 años, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Eso fue lo que desarrolló José. Así que nadie tenga en poco la edad que usted tiene, porque usted es llamado a ser un ejemplo de la palabra, de la conducta, del amor, del espíritu que hay en usted, de la fe y de la pureza en Dios. José salió aprobado por Dios, pero ese dominio propio lo llevó a la cárcel y allí lo que Dios probó fue una tercera característica en él, la actitud que agrada a Dios. Acompáñeme a Génesis 39:23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Mire, aquí nuevamente mayordomo le delegan, le dan las llaves de la cárcel, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Usted cámbiele este nombre y diga, porque Jehová estaba con Ángel y lo que Ángel hacía, Jehová lo prosperaba. Porque Jehová estaba con Nolvia y lo que Nolvia hacía, Jehová lo prosperaba. Que este sea un rema para su vida, porque si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y todo va a prosperar. Escuela de mayordomía, porque Jehová está con escuela de mayordomía y todo lo que escuela de mayordomía haga, Jehová lo prosperará.
encarcelado injustamente, sí, pero allí él sobresale, lo nombran mayordomo encargado de la cárcel. Era para ponerse triste, para desanimarse, pero José tenía una actitud diferente a los demás. Él sabía que Dios estaba con él. Mire qué tremendo. Y era la persona responsable de aquella cárcel. Cuando él llegó, lo hacen jefe de los carceleros, lo hacen mayordomo. Todo lo que él hacía, allí también prosperaba aún en la cárcel. Y estando en la cárcel, este soñador llamado José entiende a otro soñador. Veamos Génesis 40 del 1 al 15. Este es el sueño del copero y del panadero de Faraón. Ocurrió pasado algún tiempo que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. Se encolerizó el faraón con sus dos cortesanos. El copero mayor y el panadero mayor eran jefes y los hizo poner bajo custodia en casa del capitán de la guardia, que era la misma cárcel donde se hallaba preso José. El capitán de la guardia encargó a José que los atendiera, y a José era mayordomo de la cárcel. Llevaban varios días en la cárcel cuando en la misma noche ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, tuvieron un sueño, cada uno el suyo y cada uno con su propio significado. Verso 6. Por la mañana, cuando José fue a verlos, los encontró preocupados. Así que preguntó a los dos cortesanos del faraón, que estaban presos con él en la casa de su señor: ¿qué les pasa hoy, que tienen tan mala cara? Mire, José era un mayordomo que iba más allá de lo delegado. También se preocupaba por los presos que estaban allí, que si estaban preocupados, que si estaban tristes, que qué les pasaba. Y les dice: ¿qué les pasa hoy? ¿Por qué tienen tan mala cara? Y ellos contestaron: hemos tenido un sueño y no tenemos quien nos lo interprete. José les respondió: Dios es quien interpreta los sueños. Cuéntenmelo pues. Mire verso 9. Entonces el copero mayor contó su sueño a José. En mi sueño veía una vid delante de mí, que tenía 3 sarmientos. La vid echó brotes y flores, y las uvas iban madurando en los racimos. Verso 11. Con la copa del faraón en mano, yo tomaba los racimos, los estrujaba en la copa, y luego yo mismo lo ponía en la mano del faraón. Esto era un sueño que había tenido uno de los presos. Verso 12, y José le dijo: esta es la interpretación. Mire cómo le dijo anteriormente: Dios es quien interpreta los sueños. No soy yo, es el que está en mí que me da el poder para interpretar sueños. Esta es la interpretación. Le dije: los 3 racimos son 3 días. De aquí a 3 días el faraón revisará tu caso y te repondrá en tu cargo. Y volverás a poner la copa del faraón en su mano como antes, cuando era su copero. Verso 14. Solo te pido que te acuerdes de mí cuando se haya arreglado todo. Como quien dice: acuérdate y me sacas de aquí. Por favor, le dice, háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar, pues me raptaron del país de los hebreos y aquí no he hecho nada para que me tengan en la cárcel. Le da la interpretación y hace una negociación con él. Mire qué buen administrador. Pero verso 22, el copero sale libre. Pero el copero mayor no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. El que le interpretó el sueño y le pidió un favor también lo abandonó. Es tremendo todo lo que vivió José. Pero pasados 2 años, mire lo que pasa en Génesis 41:1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. 2 años pasaron, ¿y qué fue lo que soñó? El faraón tuvo un sueño y pidió que se lo interpretaran y no había quien lo hiciera. Verso 9 del versículo 41, del capítulo 41. Entonces el jefe de los coperos, al que José le había interpretado su sueño, habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, es decir, del tiempo donde había estado preso. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y tuvimos un sueño y se lo contamos, y él lo interpretó y declaró cada uno conforme al sueño que nosotros tuvimos. Verso 14. Entonces, al ver esta respuesta, este consejo del copero, el faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, se afeitó, se mudó sus vestidos y vino a Faraón.
Si estamos viviendo situaciones difíciles en este momento, llegó el tiempo de cumplimiento. Si han pasado 2 días, 2 semanas, 2 meses o 2 años, llegó el tiempo donde apresuradamente el Señor nos saca de esa condición como lo hizo con José. Dice que vino apresuradamente. ¿Y qué le hizo después de que interpretó el sueño de Faraón? Verso 40 del capítulo 41 de Génesis. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Mire, llegó a ser el segundo en mando sobre todo Egipto. ¿Por qué? Porque era un hombre que soñaba, era un hombre que ayudaba, era un hombre que sobresalía en todo lo que hacía. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Vemos entonces ya la última faceta de José, que es puesto en Egipto. ¿Cómo? Sobre todo Egipto. ¿Para qué? Para desarrollar una mayordomía. Le dice que solo él estará a cargo. Así, leamos los versos 41 al 45. Así que el faraón le informó a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato, ¿qué hizo el faraón? Se quitó el anillo oficial y se lo puso a José y pidió que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que subiera al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran, abran paso. Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Entonces el faraón le dijo, yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Hoy el Señor nos dice, abran paso, porque los José, hoy es el tiempo en el cual en un de repente y apresuradamente serán honrados. José en un de repente y apresuradamente fue honrado, le abrían paso todos y le dieron autoridad y delegación para desarrollar su mayordomía. Así como José, que recibió autoridad, que es una delegación, recibió anillo, que es un compromiso. Hoy ponte el anillo del compromiso delante de Dios para servirle y para desarrollar una excelente mayordomía. Le cambiaron vestiduras, le dieron vestidos de lino. Eso es cobertura. Que tú puedas estar bajo la cobertura de una autoridad, de un pastor, de un ministro. Le dieron collar, eso es dignidad, se lo colocaron sobre su cuello. Le dieron carruaje, eso es honor y le abran paso. Le dieron un nuevo nombre, eso es un oficio. El Señor hoy está activando un oficio en cada uno de nosotros, el oficio de mayordomos. Y le dieron esposa, que esto es bodas. Y nosotros como iglesia nos estamos preparando para casarnos con el más grande de todos, nuestro Señor. Entonces, que a la manera de José, esta sea un día donde aparte de la autoridad, recibamos anillo, vestido de lino, collar, carruaje y un oficio a desarrollar. Porque somos los mayordomos de este tiempo. ¿Y qué hizo José cuando le dan toda esta honra? Él no fue a que aplaudanme a ver a quién mando, no, él fue a inspeccionar toda la tierra de Egipto. Él fue a sacar datos de todo lo que le habían entregado. Él fue a ejercer mayordomía. ¿Y cómo vamos nosotros a ejercer mayordomía? Sirviendo en nuestra casa, integrándonos al servicio, dando lo mejor, porque ¿quién es el más grande? El servidor. Eso es lo que José veía, eso eran los sueños de José. Y sus hermanos no lo entendían. Sus hermanos creían que él los iba a gobernar y él lo que les estaba diciendo, yo voy a ser grande porque el mayor es el que sirve al menor. Yo voy a ser grande no para afectarlos a ustedes, para servirles a ustedes. Y esa palabra y ese sueño se cumplió porque José sirvió a sus hermanos. Y aunque sus hermanos lo abandonaron, los ismaelitas lo vendieron y fue tratado cruelmente, Dios estaba con él y vio el cumplimiento de los sueños que venían de Dios a él. ¿Y qué fue lo maravilloso que él hizo en todo su itinerario, en todo lo que vivió? Él aprendió a perdonar, que lo que él había vivido no le causará ningún daño en su interior. Es hermoso, hermano, el poder perdonar. Y lo vemos en Génesis 45. Y esto es maravilloso, ya estamos a punto de cerrar el tema, pero esto es maravilloso. Dice, José le dijo a sus hermanos, yo soy José,
¿Vive mi padre todavía? Fue el encuentro con sus hermanos después de casi 13 años. Ellos estaban tan asustados de estar delante de él que no podían contestarle. ¿Por qué? Porque le habían hecho daño, lo habían vendido, lo habían separado de su padre. Pero José les dijo, por favor acérquense a mí. Cuando ellos se acercaron, él les dijo, yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero por favor, les dijo, no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me envió, pues Dios me mandó antes que a ustedes para salvar sus vidas. Les estaba diciendo, para este tiempo he nacido. Así que fue Dios quien me mandó a este lugar, les dijo, y no ustedes. Él me ha puesto como consejero del faraón y amo de toda su casa y como gobernador de Egipto. Mire cómo José aprendió a ver las circunstancias difíciles como propósito en Dios. No veamos las circunstancias, veamos el propósito de Dios a través de esa circunstancia como lo hizo José. ¿Por qué? Porque usted y yo somos llamados a desarrollar una buena mayordomía en todo lo que Él nos delegue. Pero es importante, se lo quiero dejar bien cimentado, que cada uno de nosotros sea hallado fiel, fiel en lo que nos llamaron a administrar, como lo enseña 1 Corintios 4 del 1 al 3. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien se requiere de estos administradores, de usted y de mí, que sea cada uno hallado fiel cuando venga el Señor a pedirnos cuenta. Vemos que José era un hombre con muchas cualidades y entre ellas están que era diligente, tenía eficiencia y eficacia en lo que desarrollaba, responsabilidad y confiabilidad, sabiduría y era un buen administrador. Y estas cualidades están también en usted. Es maravilloso. Ahora, para cerrar, veamos algunos principios para desarrollar una buena mayordomía. Número 1, al mayordomo fiel se le confía algo que pertenece a su Señor. Así que comencemos a cuidar de todo lo que el Señor nos ha dado, nuestro cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que lo edifiquemos. Nuestra mente, para que haya una renovación a diario, para que la llenemos de pensamientos sanos, de pensamientos que le agraden a Dios. Cuidemos el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que haya una comunión a diario. ¿Para qué? Para que Él nos indique qué hacer y qué no hacer. Porque a usted le están confiando algo que le pertenece al soberano de todo. Dios nos ha dado recursos, el Espíritu Santo, para que nos instruya, la Biblia como nuestro manual de formación y de transformación, la oración para tener esa comunión, el ayuno para poder menguar aquellas áreas que no le agradan a Dios y sobre todo una iglesia para poder congregarnos, alabar y exaltar su nombre. Que a partir de ahora usted sea un hombre y una mujer que lee su palabra, que vive su palabra, que es una mujer y un hombre de ayuno, de oración, que logremos congregarnos y sobre todo que el Espíritu Santo haga esas labores maternales en nosotros de maestro. Uno de los atributos o principios de la mayordomía es que desempeña su labor con la actitud correcta. Lo hace para el Señor. Número 4. Para ir cerrando, vemos que cuando José fue esclavo de Potifar, se ganó la confianza. Cuando estuvo en la cárcel, también se ganó la confianza del carcelero. Y cuando fue mayordomo, se ganó la confianza de Faraón para poder desarrollarse. Nosotros administremos con integridad todo lo que Dios nos ha dado. Él nos pide ser honrados y ser íntegros. Honrado es el que es honesto, el que vive la vida con rectitud, que hace las cosas bien, pero el íntegro es el que es confiable, el que es incorruptible, el que es intachable, es integritas, es un hombre íntegro en todo el sentido de la palabra. Hay personas que son honradas, mas no son íntegras, pero el íntegro siempre será honrado, sea del segundo grupo, de los íntegros, de aquellos que hacen todo con confiabilidad, incorruptibles, intachables, honestos, por entero y por completo. 4. Un mayordomo depende de Dios para ser productivo en lo que se delega. Sabe que Dios está con él y que él es depositario de cosas buenas, toda cosa buena. Y sabe que tiene que rendir cuentas de su mayordomía.
para que en aquel tiempo seamos personas confiables. Así que el Señor Jesús nos nombró mayordomos de su reino con la responsabilidad de edificar a su pueblo. Asumamos hoy nuestra responsabilidad. ¿Y qué nos manda el Señor? Que seamos obedientes, que haya pureza, aptitud y actitud en nosotros y buena mayordomía. El ser honrado fue lo que llevó a José a una nueva dimensión y lo llevará a usted. Declaremos juntos ahí donde usted está. Señor, hoy reconocemos que tenemos una vida con propósito, la cual tú estás desarrollando en nosotros. Queremos ser instrumentos útiles en tu reino. Habilítanos en integridad, en obediencia y en perseverancia para ser tenidos como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Que cada uno de nosotros sea hallado fiel como mayordomos con excelencia en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra casa de benecer. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy el Señor le entrega autoridad, le entrega anillo, que es compromiso, vestiduras de lino, que es cobertura, collar, que es dignidad, carruaje, que es honor, un nuevo nombre, que es su oficio de servicio de mayordomo, y lo está preparando para aquel día. Tome allí la llave que usted preparó. Esta es la llave de la buena mayordomía, y hoy abriremos puertas, puertas de bendición, puertas de sanidad, puertas de desarrollo, puertas de restauración, puertas de nuevos proyectos, puertas de desarrollo ministerial. A la cuenta de 3 usted puede abrir la puerta que usted desea abrir en Dios. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2, a la cuenta de 3 ahora. Pero también le dejo una responsabilidad, que también he llamado a cerrar aquellas puertas que a Dios no le agradan. Eso usted lo hará con la llave que Dios le ha dado en la intimidad de su casa. ¿Está listo? ¿Está listo para darle cumplimiento a 1 Corintios 4 del 1 al 3? Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que Dios le bendiga a los José de este tiempo y que al igual que como Él lo hizo, usted pueda desarrollar una mayordomía que glorifique el nombre de Dios en su vida, en su casa, en su familia, en su trabajo, en la empresa, en el ministerio y en el llamado que Dios le ha dado. Porque cuando Él venga a pedir cuentas, lo encontrará como un mayordomo fiel. Que Dios le guarde.